una patología que afecta a los hombres y es infrecuente antes de la pubertad. Nos referimos al varicocele, que es una patología que puede partir como una molestia en uno o ambos testículos e irradiarse a la parte inferior del abdomen incluso. Queremos conocer más de esta enfermedad. Nos acompaña en el estudio el urólogo de la Clínica Avansalud, el doctor Claudio Montilio. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Dicho en sencillo, ¿qué es el varicocele? Yo siempre he escuchado que es como una especie de una inflamación de las venitas del testículo y que eso generaría varias complicaciones, pero usted es el experto. Mira, un varicocele es equivalente a una varice, las mismas lesiones que hay en las piernas, correcto, pero en el testículo. Es una vena que se dilata, se vuelve insuficiente, por lo tanto ya no permite el flujo de sangre desde el órgano en que ya se usó, el testículo, hacia el corazón para que vuelva a la circulación. Esta sangre se termina posando en el testículo, se va dilatando cada vez más la vena, una serie de sustancias que deberían eliminarse no se alcanzan a eliminar y se empieza a producir un daño progresivo en el testículo. Este daño puede comprometer sin que la persona se dé cuenta, a veces la persona no tiene molestia, y el daño puede producir un compromiso en el crecimiento del testículo, en la producción de las células, por lo tanto se puede ver comprometida la fertilidad de la persona y así simultáneamente puede haber un trastorno en la producción hormonal y fundamentalmente la testosterona, que es una hormona que es muy importante para los hombres, también puede caer. Doctor, ¿y por qué aparece? ¿Hay un factor genético? ¿Hay una situación específica de malos hábitos del hombre? ¿Por qué puede aparecer un varicocele? Excelente pregunta. La respuesta exacta no la tenemos. Perfecto. Se sabe por distintos estudios que hay algo genético en la producción de varicocele. Hay una predisposición. Si yo tengo un hermano que tiene varicocele, yo tengo una probabilidad sobre el 47% de desarrollar un varicocele. Si mi papá tuvo varicocele o el papá de mi papá tuvo varicocele, yo tengo sobre un 30% más que la población normal de desarrollar un varicocele. Doctor, ¿mito o realidad que dice que la ropa interior del hombre puede en alguna medida afectar el desarrollo de ciertas patologías, por ejemplo el varicocele? Estamos hablando de un calzoncillo que a veces puede ser un boxer que tiene esta tela stretch y que puede comprimir un poco el testículo. Hablamos de los otros boxers que no tienen nada de justamente ese material de lycra y por lo tanto no sostiene material de algodón. ¿Qué hay de cierto en eso que uno escucha normalmente, que la ropa interior del hombre puede generar algún tipo de patología a nivel testicular? Mira, hay una serie de estudios, porque acá hay una industria millonaria que está trabajando en el tema de ropa interior, y hasta el momento no se ha demostrado que alguna ropa tienda a algo o que otra ropa proteja de algo. Hay antiguas visiones que hablaban que la ropa un poco más suelta era mejor porque el testículo estaba colgando más lejos del cuerpo y estaba sometido a una menor temperatura. Pero estudios posteriores demostraron que no es tan así y que tanto el calzoncillo que es apretado como el calzoncillo que es boxer más relajado, los dos tienen más o menos el mismo efecto. Algunas personas prefieren un calzoncillo más apretado para evitar el bamboleo genital y otras personas lo prefieren un poco más suelto. La recomendación actualmente es que cada uno use la ropa interior con la que más cómoda se sienta. Preferentemente de algodón, entiendo además. Doctor, ¿cómo se detecta el varicocele? ¿Frente a qué síntomas? Usted recién me decía, hay algunos casos en que no presenta ninguna molestia evidente al paciente, pero alguien que sabe que tuvo un familiar con esta patología, ¿cómo puede detectar qué síntomas presenta y cómo se detecta médicamente la presencia de esta patología? Habitualmente lo que se describe es que una persona puede tener dolor en el genital, en el testículo, puede notar que el testículo es un poco más pequeño, siento que este testículo es como más chiquitito que el otro, porque va asociado con una disminución en el tamaño testicular, puede tener problemas en la parte de fertilidad, una persona que quiere tener familia y no puede tener familia y va al control y ahí uno puede hacer el diagnóstico del varicocele. Y clínicamente uno hace un examen de pico en el paciente, le pide que puje, y al hacer esto uno ve cómo las venas se siente, cómo las venas son insuficientes, cómo las venas cuando la persona puja se llenan de sangre y eso no debería pasar. Ahora, respecto de el autocuidado y la autoprevención, a las mujeres siempre nos dicen por cáncer de mama que hay que palparse, sobre todo en la ducha, y chequear que no haya nada anómalo en la mama. En el caso del hombre, ¿también debiera hacer que en el aseo genital él debiera palpar y tocar el testículo de tal manera de no percibir algo, o es algo que sencillamente solo podría captar un médico como usted? Lo que uno recomienda habitualmente es que ojalá los hombres una vez a la semana, cuando uno se ducha, se tocara los genitales. ¿Y qué es lo que uno busca? Porque uno dice, doctor, ¿sabe qué? No sabría.
uno le dice, ¿sabe que toques el testículo? La primera vez no va a entender nada, la segunda vez se va a tocar, la tercera vez ya se va a acostumbrar, y cuando encuentra algo raro va a venir de inmediato. Y eso es lo que pasa. Lo que generalmente uno hace con esto no es tratar de prevenir varicoceles, sino hacer un diagnóstico precoz del cáncer de testículo. Correcto. Doctor, ¿qué tratamiento tiene el varicocele? Y desde ese punto de vista, cuando usted me dice una de las cosas que genera el varicocele puede llegar a tener infertilidad, ¿estamos hablando de situaciones que son reversibles? Sí, son situaciones reversibles en la mayoría de los pacientes con el tratamiento adecuado. El tratamiento del varicocele es un tratamiento quirúrgico. Hay distintas técnicas, pueden ser cirugía abierta, cirugía laparoscópica, pero la idea de la cirugía es uno va, encuentra dónde están estas venas que están insuficientes y las liga. A diferencia de la cirugía de varices en que uno saca completamente la vena que está dañada, aquí uno va, solamente liga la vena, la desinserta del sistema y de esa manera el varicocele deja de producir un daño en el testículo. ¿Realizada esa cirugía, el problema, por ejemplo, de la fertilidad queda inmediatamente subsanado? No, de realizar la cirugía, los espermios se demoran más o menos 72 días desde que se producen hasta que son eyaculados. Por lo tanto, uno tiene que dar un plazo de tiempo para que la cirugía tenga algún efecto. Uno dice, ¿sabe que después de 3 meses reevaluemos bien para ver cómo está usted y ver cómo mejora su espermiograma? La mayoría de los pacientes que son sometidos a una cirugía de varicocele por fertilidad mejoran el espermiograma, pero no la mayoría vuelve a tener familia. Y por eso depende, porque el varicocele puede producir algún daño un poco más permanente en el testículo, que no es tan reversible. Por eso lo ideal, hago el diagnóstico y me trato por fertilidad y trato de solucionarlo lo antes posible. Doctor, y cuando un hombre ha tenido esta patología de varicocele y que eventualmente ha sido, por ejemplo, sometido a un tratamiento quirúrgico, ¿cabe la posibilidad que en el futuro lo pueda volver a presentar o incluso en el testículo que no tuvo el varicocele? Sí, el varicocele, al ser un problema en la parte venosa, uno va y liga las venas que están comprometidas. No se puede dejar al testículo sin venas, porque la sangre entra por la arteria y si yo saco todas las venas, la sangre no va a poder fluir por el testículo. Entonces lo que uno hace, uno deja las venas que se ven bien, las venas que están funcionando de manera adecuada. Puede ser que en el tiempo esas venas desarrollen una insuficiencia. Y en ese caso hay que reevaluar la situación del paciente, ver si clínicamente tiene alguna importancia y ahí otro tratamiento. Algunos pacientes se tienen que operar 2 veces varicocele de todas maneras. ¿Lo más habitual es que dé siempre esta patología en uno de los 2 testículos o podría ser que en ambos se generara esta enfermedad? Hay un problema anatómico de cómo está hecho nuestro sistema venoso y es más difícil el retorno venoso del lado izquierdo del testículo, que llega más o menos en 90 grados hacia la vena renal con presión hidrostática que son un poco mayores. Por lo tanto es más frecuente el varicocele en el lado izquierdo. Y un paciente que tiene varicocele en el lado izquierdo tiene más o menos un 25-30% de posibilidad de tener un varicocele en el lado derecho también simultáneamente. Perfecto. Un varicocele en el lado derecho solo es muy extraño y nos hace tener que descartar otra enfermedad asociada. Perfecto. Doctor, le quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de esta enfermedad en el espacio de CNN contigo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias.